Buenas noches, bienvenidos a El Dato Semanal en esta última semana de abril. Muy buenas noches, Álvaro. Buenas noches, Luis. ¿Qué tal? Un gusto como siempre. Pues ya, este es nuestro segundo episodio. El episodio pasado hablamos de la solidaridad, de cuánto vale salir de uno mismo. Esta semana vamos a tratar un tema muy interesante. Vamos a dejar las marcas de tiempo en los comentarios para que puedan saltar o ir a las partes que más les puedan interesar de este podcast. Y pues en este primer segmento, porque así nos lo ha pedido la gente, queremos conocer un poco más de Álvaro. Así que vamos a preguntarle a Álvaro cuál es su currículum. Más bien, ¿qué fue lo que estudiaste? ¿Cuál fue tu licenciatura para empezar? Sí, soy economista. Estudié en la Facultad de Economía de la UADY y tengo una especialización en estadística. También me especialicé en estadística y en sistemas de información geográfica, junto con otros estudios de maestría en economía y en administración pública. ¿Y tu experiencia profesional? Bueno, ya desde hace varios años me he dedicado a la docencia, muchos años. Desde muy joven, recién egresado, participé en la docencia. He estado en varias universidades de aquí de la ciudad, en las principales, en las más grandes, y también me he dedicado a tener el despacho de CIDE Market Research, que es el que soy director desde más de 25 años. He tenido otras funciones, por ejemplo, en el análisis del estudio en áreas estadísticas también, pero digamos que me he especializado en estudios de mercado, en diseño y evaluación de proyectos de inversión y ese tipo de aspectos. Y pues me comentabas fuera de cámara que, por ejemplo, entre tus clientes se cuentan, curiosamente, por ejemplo, partidos políticos. Sí, correcto. Muchos, bueno, los principales partidos políticos son nuestros clientes desde hace mucho tiempo, porque son los que demandan más estudios de opinión pública, seguimiento a la opinión pública, evaluación de personajes, evaluación de políticas públicas. Entonces, los partidos políticos son una fuente de clientes, pero también las administraciones públicas, los gobiernos también son nuestros clientes, pero también tenemos el área privada, ¿no? Que también la parte comercial la hemos desarrollado una cierta expertise en metodologías y en análisis. Vamos a desmenuzar un poco esta respuesta. Una cosa es el partido político, otra cosa es el gobierno. Sí, efectivamente, el partido político es quien compite, quien propone, y el gobierno es una vez que es electo por la población y se establece. Muchas veces hay una gran diferencia entre lo que es la propuesta, digamos la parte de política o la parte partidista, y otra es ya gobernar para todos, ¿no? Que es diferente. Y me imagino que también hay diferencias porque el partido político busca, como mencionabas, saber qué piensa la gente de ciertas acciones, de ciertas propuestas, y es más la percepción, mientras que el gobierno, si bien está interesado en la percepción, tal vez esté también interesado en datos duros de cómo se está llevando a cabo una política pública. Sí, o evaluarla, el impacto que está teniendo, si la gente lo está evaluando de manera positiva o negativa. En fin, es mucho más amplio el tema gubernamental, porque si bien importa la percepción en general de cómo son evaluados como personas, pero importa más la política pública, es decir, las decisiones que están tomando, ¿no? Y por supuesto la sección privada, comentabas, ¿no? Empresas que necesitan saber, por ejemplo, me imagino, si su marca está siendo reconocida o si, no sé, alguna cosa que estén haciendo con algún público se está llevando a cabo bien, mal, regular, lo que los datos digan, ¿no? Sí, es variado. Generalmente las marcas hacen estudios de participación de mercado, qué tanto el mercado está, si van a establecerse, necesitan de información de dónde establecerse, si el lugar que están pensando es lo suficientemente atractivo, si tienen las condiciones, los lugares. O sea, establecerse en un punto pues implica analizar ciertos aspectos, ¿no? O si van a llegar a una ciudad, pues necesitan de estudiar a esa ciudad y ver cómo entrar, ¿no? Hay diferentes aspectos de la parte comercial que se abordan a través de estudios de mercados, pueden ser cuantitativos, cualitativos, en fin, hay una gama de herramientas que utilizan las empresas y las marcas para conocer a su mercado y
para conocer el impacto que están teniendo también ellos en ese mismo mercado. Y pues bueno, ¿cuáles son los datos para contactarte? Bueno, la página web de Decide es www.decidemr.mx. Mi teléfono celular, el WhatsApp es 9991-297759 y con todo gusto podemos platicar de cualquier necesidad que tengan. Perfecto, pues aquí conocimos un poquito más a Álvaro Quiñones, director general de Decide Market Research. Y pues bueno, con esto pues pasamos a otra cosa. El reporte de esta semana es: el desgaste de Mérida no tiene dueño. Este es el reporte de esta semana. Tenemos la primicia aquí. Voy a hacer memoria. Y una de las cosas que me tocó trabajando en la administración pública, en la Secretaría de la Cultura y las Artes particularmente, es que nos llegaban mensajes, y en esos mensajes claramente la gente no sabía qué de las cosas que el gobierno tiene que darles pertenecían a qué, llamémosle así, esfera de gobierno, ¿no? Entonces, de pronto decían, oye, es que los baches, vamos a escribirle al gobernador para que bachee, ¿no? Y realmente en la ciudad de Mérida, la obligación del bacheo no corresponde al gobierno del estado, le corresponde al municipio de Mérida. O de pronto nos decían, oye, la Comisión Federal de Electricidad, hay muchos apagones, entonces vamos a pedirle a la alcaldesa que ponga la luz, y pues de pronto, no, la Comisión Federal de Electricidad es federal, depende del gobierno federal, de la presidencia de la república, por decirlo de alguna forma, no del gobernador del estado, no de la alcaldesa de Mérida, ¿no? Entonces cada, llamémosle así, sección del gobierno, cada altura de gobierno, cada esfera de gobierno tiene pues sus haberes, ¿no? Las cosas a las que se dedica. Pero eso la gente no necesariamente lo sabe. Podríamos decir a lo mejor que no tiene por qué saberlo, pero la verdad es que como ciudadanos informados sí tendríamos que saberlo. De eso va este reporte. El desgaste de Mérida no tiene dueño. Pareciera que pues pasa. ¿Por qué? Pues porque pasa. ¿Y a quién hay que culpar? Pues no sabemos, o a todos. Pero pues para hacer el cuento corto, vamos a iniciar en este bloque con las cosas que le competen a la esfera municipal. Entonces, para ir a los datos duros: baches en calles y avenidas. Es un problema que no tiene solución, que parece que sigue ahí siempre. Sí. Bueno, primero comentarte que estos datos fueron sacados de la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana. Es una encuesta que trimestralmente hace el INEGI en las principales ciudades del país. Más de 50 ciudades en el país nos reportan ciertos aspectos de la seguridad, pero aborda también un aspecto importante, que es el de la problemática urbana, los problemas urbanos, ¿no? Entonces, hay una pregunta dentro de esta encuesta que precisamente de 11 problemas urbanos que ha detectado el INEGI como los más importantes a nivel nacional, les pregunta a los ciudadanos de estos problemas cuáles consideras importantes, ¿no? De ahí deriva todo este análisis, y es importante decirlo que podemos darle una continuidad en el tiempo y analizar qué es lo que está pasando en el tiempo, ¿no? Y específicamente de lo que comentabas de las calles y los baches y el estado de las calles y las avenidas de la ciudad, pues es el principal problema que los ciudadanos meridanos mencionan como de esa lista como el principal, el que tiene mayor incidencia. Es decir, para el marzo de 2026, o sea, el último reporte dado, el dato es de 80.8, o sea, 8 de cada 10 meridanos mencionaron de esa lista de 11 como uno de los principales, y es un problema que ha sido es consistentemente el más sentido, ¿no? Solo que también tiene algunos aspectos que hay que considerar. En la serie de la que mencionabas y que está en el reporte, que va del 2024 al 2026, pues se observa una especie de como las olas del mar, ¿no? O sea, cuando suben, cuando están a punto de llegar a la playa, la penúltima es más alta que la última, que acaba siendo muy, muy suavecita, ¿no? Algo así se nota, ¿no? Tenemos datos de crecimientos, por ejemplo, en el 2024, en el marzo del 2024, el dato era de 73. Esa cifra comenzó a crecer y el pico más alto fue en diciembre del 24, con 93.3. ¿Qué es esto? Evidentemente esto, lo que los economistas llaman, es una estacionalidad clara y está asociado con el estado de las calles, y el estado de las calles está asociado
con las lluvias. Cuando hay más lluvias, hay más baches, o sea, se deteriora más rápido el estado de las calles y tiende a subir. Cuando hay época de sequía, tiende a estabilizarse. Sin embargo, lo que sí se ha observado es que en los últimos años, en el último año particularmente, hay una intervención de política pública municipal intensa, incluso estatal, de intervenir las calles, y sí se nota una cierta mejora en este aspecto, y se nota en las cifras. Es decir, hay una ola, pero la ola, digamos, del 2025 al 26 es un poco más pequeña que la ola del 24. Es decir, en época, por ejemplo, en diciembre del 25, el dato fue del 88%. Es un número alto, pero si lo comparas con diciembre del 2026, la cifra era 93. Es decir, aumenta, pero no al mismo nivel. Y hoy el dato se coloca en el 80%, ¿no? Estamos, digamos, en la época de caída, porque ya empezó la temporada de sequía. Y en marzo, que fue donde se levantó la última encuesta, pues ya se nota la mejora, además de la política pública intervenida. Eso es lo que observamos en el caso de los baches de las avenidas, ¿no? Y es una cosa porque podemos recordar a lo mejor, ¿qué será? Ya más de una década, yo creo, en la que se repavimentó la calle 60, por ejemplo. Me acuerdo que el presidente municipal era Renán Barrera, si no me equivoco, y la decisión era si hacerlo de concreto hidráulico, como eventualmente se hizo, o hacerlo con asfalto, porque el asfalto había que renovarlo cada 5 años y el concreto hidráulico cada 20. Y pues bueno, la verdad es que sigue ahí, no sin sus problemas, no sin sus situaciones, pero pues fue una decisión que hubo que tomar y se tomó. Y también cosas como, por ejemplo, el periférico de la ciudad. El periférico de la ciudad es una de las cosas que estoy seguro que la gente más nota, porque hay zonas que son muy complicadas y vivimos en situaciones de que están bacheando o están mejorando, pero la vía al final de cuentas es federal, si no bien recuerdo, y de pronto hay intervenciones del gobierno del estado, de pronto tal. Es complicado siempre cómo conviven las esferas de gobierno, y al mismo tiempo también compiten, como mencionas, y al competir, como siempre decimos los economistas, se generan beneficios, ¿no? Esta competencia, esperamos o esperaríamos, pues beneficia a los ciudadanos. Es correcto. Bueno, creo que el ámbito del periférico particularmente corresponde al gobierno estatal, ¿no? Sin embargo, dada su envergadura y su importancia, muchas veces requiere de dinero federal para la intervención, pero para el caso, digamos, para el ciudadano común, como decías tú al principio, pues le importa un cacahuate si eso le toca arreglárselo el ayuntamiento o el gobierno del estado o el gobierno federal, y es muy difícil distinguir, pocos distinguen esas diferencias, salvo los que están muy metidos en la cuestión de la administración pública y pueden entender esas dinámicas. Sin embargo, en general, digamos que lo que siente el ciudadano es que el estado de las calles es un problema permanente, que tiene sus momentos de mejora o de administraciones donde la mejora es evidente, sin embargo no deja de ser un problema, no se va del todo el problema, ¿no? Entonces sabemos que la ciudad es cada vez más compleja, cada vez más grande y cada vez hay más rezagos porque el tiempo pasa y el estado de las calles en las colonias pues también se deteriora con el aumento, con el paso del tiempo. Entonces se hacen más viejas las colonias y es más difícil y tienes que intervenir de mayor manera, ¿no? Entonces sí era un problema o sigue siendo un problema muy intenso. Está en un momento, digamos, de una ola hacia abajo y esperemos que la tendencia sea por allá, pero sí es muy importante otra cosa que tú dijiste, ¿no? El cuidar la calidad de la obra. O sea, la medida que las calles sean de buen material, como tú decías, el asfalto frente al ¿cómo le llamabas? Al concreto. Al concreto hidráulico, pues evidentemente uno tiene una mayor calidad. Claro, es evidente que en el costo hay una diferencia, pero tenemos que pensar como ciudad si nos vamos a quedar permanentemente bacheando la ciudad año tras año, lluvia tras lluvia, o decidimos por una vez por todas tomar el toro por los cuernos y hacer grandes inversiones en la calidad del pavimento. Por eso el desgaste de la ciudad no tiene dueño. Es difícil saber, no imposible, pero difícil saber qué le compete a quién. Pero bueno, seguimos en el ámbito municipal. Otra de las cosas que menciona esta encuesta son las coladeras tapadas por acumulación de desechos. Otra cosa que va metida un poco, claro, con las lluvias, pero también con la falta de higiene y la cultura social, ¿no? Sí, y también con la prevención, ¿no? Porque eso
se prevé también en época de lluvia, evidentemente. Bueno, este mes que está terminando, fue un mes atípico en el sentido que hubo lluvias suficientes, cosa que no pasaba hace muchos años, ¿no? Y uno puede darse cuenta qué es lo que pasó con las primeras lluvias en las coladeras que tienes frente a tu casa, ¿no? Entonces, evidentemente se taparon. ¿Por qué? Porque si bien no hubo un proceso, o quizá les ganó al ayuntamiento el proceso de mantenimiento, de ir a limpiarlas antes de que ocurran esas cosas, y también los vecinos que no hacen su parte en cuanto a la limpieza, y ves cómo se van saturando y se va provocando los encharcamientos, y con ello los baches, ¿no? Entonces es un problema que está asociado, que tiene que ver también con la prevención, y tiene que ver con la participación ciudadana, porque hay cientos, miles de coladeras que hay que limpiar, y cualquier municipio, por más inversión que le haga el tema, es muy difícil que se dé abasto con eso. Y allá viene la participación del vecino, porque el vecino es quien vive y quien ve el estado de la coladera, y el propio vecino podría limpiarlo, ¿no? Que es un poco lo que hablábamos la semana pasada en cuánto vale salir de uno mismo. Si no han visto ese episodio, se los recomiendo mucho. Está en YouTube, en Spotify y en nuestras redes sociales, porque precisamente habla de eso. Por ejemplo, para hablar términos personales, en casa de un servidor, una de las vecinas hace 25 años sembró un árbol que da sombra, y que eventualmente los vecinos usamos de vez en cuando conforme haya lugar para evitar los rayos del sol, que por cierto en estos días han estado terribles, pero también genera un montón de hojarasca, y esa hojarasca es precisamente la que tapa estas coladeras. Y si nosotros dejáramos únicamente al gobierno municipal o a cualquier gobierno que limpie aquellas cosas que también nos generan sombra, porque es lo que toca, porque es lo que hay, pues siento que perdemos la oportunidad de vivir en una sociedad mucho más con mayor dinamismo, porque si a nosotros nos genera un beneficio, también nosotros podemos o podríamos apoyar con la limpieza de nuestra calle para que esas hojas eventualmente no lleguen a estas coladeras. Pero bueno, esa es parte del altruismo, la generosidad y el salir de uno mismo, que fue nuestro episodio pasado. También en esta encuesta habla del alumbrado público insuficiente, con todo y que han cambiado luminarias y muchas cosas en estos últimos meses. Sí, es muy interesante cómo se comporta la estadística. Mira, en marzo del 24, el 59%, 6 de cada 10 decía que es un problema el alumbrado público. Para el siguiente trimestre, en junio, esto subió al 71%. Estamos hablando del 2024. Y esa cifra fue oscilando sobre el 70% hasta junio del 2025. ¿Sí? A partir de allá empieza un leve descenso, y que está asociado también con lo que tú decías, el cambio de luminarias. Hay una política pública municipal que están cambiando las lámparas a tecnología LED, luz blanca, es una serie de beneficios. Sin embargo, pese a la inversión que se está haciendo y la cantidad de lámparas que ya se han cambiado, la cifra sigue siendo alta. Para marzo del 26, o sea, el último dato es del 64%. O sea, todavía 6 de cada 10 dice que el alumbrado público es insuficiente o tiene un problema, ¿no? Entonces, sí se nota del junio del 25, que era del 71, y ha pasado al 64, pues son 8 puntos de disminución. Es muy lento y se percibe muy lento. Aquí sí es importante decirlo, que a pesar de los esfuerzos que se están haciendo, o son insuficientes, o no están coordinados, o no están llegando donde deberían de llegar, o todavía falta muchos más por hacerlo, porque el problema, al menos en la percepción de la gente, es que persiste, aunque hay que decirlo, en el último año, de junio para acá, esa disminución, aunque lenta, ya se percibe también. Y como decimos en el mercadotecnia, lo percibido es lo real, aunque no lo verdadero. Exactamente. Algo muy importante es que ese 64% es muy alto, o sea, entonces aquí sí es un llamado a las autoridades para que aceleren el paso, porque es un problema y está asociado a otro problema, que es la inseguridad. Y la percepción de la inseguridad tiene que ver muchas veces con si está oscuro los tramos que recorres caminando, sobre todo en el caso de las mujeres.
parques y jardines descuidados es otra de las cosas que los ciudadanos dicen que está mal. El comportamiento de este fenómeno es, ahí sí han logrado estabilizarlo. Está sobre niveles medios. 45% de los ciudadanos dicen que el estado de los parques y jardines están descuidados. Y viene, digamos, estable. Este dato desde el 2024 está oscilando. El dato más alto fue de diciembre del 2024 con el 51%, y a partir de allá ha bajado al 43, 45, 47 y oscila sobre los 40 sin rebasar el 50% en los últimos trimestres, ¿no? Nos habla de que ha logrado contener el ayuntamiento, que es el responsable de este asunto, de los parques y jardines, ha logrado contener el asunto. Venía de junio del 24, 51%, bajó un poquito en septiembre, 40%, y en diciembre volvió a subir al 51%, asociado con las lluvias. De las lluvias hacen crecer la hierba, y si no le dan un mantenimiento adecuado, pues se nota un parque descuidado cuando no lo atienden, ¿no? Pero a partir de esa fecha, y tiene que ver, hay que decirlo, con la nueva administración municipal, han logrado estabilizar ese dato sobre los 45%. Es un dato intermedio, tampoco es algo que hay que presumir, pero lo ha podido mantener en ese sentido, ¿no? Luego viene un punto que es un poco, no complicado, pero para nosotros es raro escucharlo porque, pues como bien sabemos, vivimos en una laja, como dice el poema, y hablamos de deficiencias en drenaje, algo que generalmente no pensaríamos que sería un problema en Mérida. Sí. Para empezar, un porcentaje muy bajo de la ciudad tiene un sistema de drenaje, ¿no? Sin embargo, es posible, como es un cuestionario nacional y los temas son nacionales, es posible que mucha de la población también lo asocie o lo confunda con las coladeras. Entonces, por allá viene el caso. Lo que vemos en los datos es que la cifra también es muy estable en los dos últimos años, ¿no? Por ejemplo, en el marzo del 24, la cifra estaba sobre 31%, y en marzo del 26 está sobre 38%. Ligeras disminuciones a partir de diciembre del 24, y ha venido disminuyendo, pasando a los 30, cuando antes estaban sobre los 40%, estoy hablando. Pero no es un tema, digamos, muy sentido, en el sentido de que es difícil que la población asocie un problema de drenaje, a menos que sea lo que te dije, se tapa la coladera y lo asocia la gente con eso, y provocan, por ejemplo, al haber encharcamiento se pudre el agua, malos olores, y pueden asociarlos. También hay zonas de la ciudad que tienen drenajes, como el caso del fraccionamiento de las Américas, que genera un olor fuerte en zonas de ese fraccionamiento, y lo asocian a un malestar, ¿no? Y así, sobre todo los grandes fraccionamientos de los últimos años, después del periférico, son los que están teniendo estos problemas. Cauquel, Las Américas, Héroes, que pueden estar incidiendo en esta cifra. Y recordemos tristemente que en las Américas eso tiene consecuencias fatales, porque al menos una persona, recuerdo yo, falleció cuando el encharcamiento y la falta de cuidado de algunas instalaciones de comisión. Sí. Entonces está muy focalizado, y yo creo que también está asociado este dato con el tema de las coladeras, ¿no? Y pues este siguiente tema, usted lo sabe, yo lo sé, siempre ha sido un problema en Mérida, pero parece ser que tiene visos de solución, al menos en los datos, pareciera ser la limpia y recolección de basura. Sí, a diferencia de los otros problemas que hemos analizado, donde se presentan olas y tienden a subir, luego a bajar, y en algunos casos medio contener el problema y dejarlo en niveles relativamente estables, si bien no bajos, pero estabilizan el problema. En el caso de la limpia y recolección de basura, sí se nota la mano allá del ayuntamiento, algo hicieron, porque si lo comparamos de marzo del 25 a marzo del 26, o sea, un año exactamente, el dato bajó 10 puntos porcentuales. ¿Qué es esto? O sea, teníamos el 36% de la población consideraba que era un problema en el 2025, y ahora es el 26%. O sea, 10 puntos es considerable, lo coloca en un nivel bajo, digamos, de problemática. La percepción de la población es que ese problema no
no es un problema. O sea, 2 de cada 10 están considerando o están viendo que es un problema, cuando la gran mayoría de la población pues no lo está viendo, que significa que el 80% o el 75% al menos no está viendo que sea un problema de la ciudad el tema de la basura. Parece que lo están conteniendo bien, están haciendo bien, le han apretado porque los niveles estaban sobre los 30 y hoy están sobre los 26, ¿no? Pues bueno, esto no lo dice Álvaro, no lo digo yo, es parte de esta encuesta nacional. ¿De qué es? Encuesta nacional de seguridad urbana. O sea, se encuestan las principales ciudades del país sobre temas de seguridad, pero abordan temas de problemática urbana también. Y esto lo hace el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Así que, pues esta es la evaluación que los ciudadanos hacen de las labores del Ayuntamiento de Mérida, de las cosas que le tocan al Ayuntamiento de Mérida. Y pues vamos a otro segmento, porque vamos a hablar ahora de las cosas que le competen a la esfera estatal y federal. Y empezamos con hospitales saturados, que es un meme reciente además. Sí, bueno, los temas que acabamos de ver, como te decía, la ENSU, la encuesta sobre seguridad urbana, aborda 11 problemáticas. 6 corresponden al ámbito de responsabilidad del ayuntamiento y las otras 5 corresponden al ámbito de responsabilidad del gobierno estatal o federal, como el caso de los hospitales, ¿no? Que hay una combinación allá de responsabilidad, en el sentido de que hay una parte que responde al gobierno estatal y otra parte al federal. Bueno, sí presenta una clara tendencia hacia la alza, ¿sí? En marzo del 2024 el dato era sobre el 52%. El 52% decía que el problema de los hospitales saturados con servicios deficientes, o sea, la mitad de la población percibía eso. Cifra que ya es alta de por sí comparado con otros años atrás. Ya había crecido. Sin embargo, no se ha detenido este asunto del deterioro en el servicio. El pico más fuerte es en septiembre del 25, 76% ya consideraba esto, baja un poquito en diciembre a 62% y vuelve a subir al 67%. Es una tendencia clara. Si trazásemos una línea, veríamos que esa línea es ascendente, ¿no? O sea, el ciudadano ya percibe, por lo que escucha en las redes sociales, por lo que le pasan a sus familiares, a sus amigos, a sus conocidos, y las peripecias que tienen que pasar en los hospitales en cuanto a no hay medicina, no hay servicio médico, para cuánto tiempo tienes que esperar para una intervención quirúrgica, el estado en los pasillos. Tú visitas los hospitales y la verdad es que los enfermos están en los pasillos, los parientes a un lado, esperando, durmiendo en los pisos. Es una condición verdaderamente lamentable, fuerte, el descuido o el rebase que tienen este servicio público, y esto se siente y se refleja en la encuesta, ¿no? Ya se coloca este problema como uno de los principales problemas sentidos por el ciudadano. El problema es que los anteriores que veíamos del ayuntamiento, pues digamos que eran del día a día, con un poco de intención, con un poco de eficiencia, se mejoran las condiciones como pudimos ver o como podemos ver. Sin embargo, estos problemas, por todo el de los hospitales, es algo estructural. O sea, tiene que ver con una intervención mucho más fuerte en términos de dinero, en términos de inversión, tener más médicos, y no se resuelve tan fácilmente porque es un tema complejo. Entonces, al menos vemos que el primer tema estructural comienza a pesar en la población meridana. Y pues bueno, es que es un tema que no solamente te puede cambiar la vida, te la puede extinguir, o la de un familiar cercano. Y pues esto del Plan Universal de Salud, pues pareciera que suena que vamos a hacer universal la carestía, porque no es que a alguno le vaya bien y se pueda ir lo que hace falta de uno a los demás. Pareciera que ahora uno va a poder ir a cualquier lugar a que le digan que no. Pareciera, ¿no? No lo sabemos. Esperemos que esta política pública, conforme se vaya desarrollando, pues baje esta percepción de servicio deficiente en los hospitales y con los medicamentos. Esperemos que pues el modelo aquel de la megafarmacia pues no regrese porque no funcionó, pero que de alguna manera pues la salud pues sí nos alcance a todos de manera eficiente. El siguiente punto: fallas en agua potable. Saludos a Cauquel. Exactamente, es muy
Sobre todo hoy precisamente veíamos o reportaban los medios una protesta en plena Plaza Grande, ¿no? Frente al Palacio de Gobierno, que tenía que ver con el agua, y lo mencionaba, los personajes de los que hablabas en el reporte inicial, precisamente abordan este tema, ¿no? Uno de los personajes se fue a vivir a otra ciudad y al regresar se da cuenta, y se fue con la idea de que Yucatán era de los estados que tenían los mayores reservorios de agua y que nunca íbamos a tener problemas de agua en Yucatán porque pues tenemos el sistema de cenotes, gran cantidad de agua acumulada bajo la tierra, y que no íbamos a tener estos problemas. Y regresa 2 años después y hay un problema de la gente está protestando, hay protestas, en las redes sociales es común ver que hay fugas, estas fugas generan baches, o sea, es una serie de problemas y se percibe, o la gente lo percibe. También es un tema con posición ascendente, es decir, en septiembre del 2024, el 50% pensaba que era un problema, la mitad de la población. Hoy la cifra es el 63%, 13 puntos ha crecido, y eso es que la cifra en el último trimestre bajó, se ajustó un poquito, porque en diciembre del 25 la cifra era el 71%, o sea, 7 de cada 10 pensaba que el tema del agua potable es un problema. ¿Qué es esto? O sea, otra vez un problema estructural, porque pues no es fácil resolver porque tiene que ver con el desgaste de las tuberías, las fugas tienen que ver con el estado y las condiciones de las tuberías. La ciudad es una ciudad, insisto, que se hace cada vez más vieja, entonces esto va a influir en las condiciones. Si no se invierte en prevención, en generar mantenimientos y ese tipo de cosas, pues se va a ir deteriorando y empeorando la situación y convirtiendo un problema muy sensible, que es el agua. El tener agua en tu casa, pues es la diferencia abismal entre un estado de bienestar y no estar en un estado de bienestar, ¿no? Entonces es un problema, otra vez un problema estructural, se coloca a la cabeza de los principales problemas de la ciudad, ¿no? ¿Qué nos está hablando? Ya está habiendo una constante, 2 problemas que hemos mencionado que tienen que ver con el ámbito de intervención federal y estatal, se están colocando en las prioridades de los ciudadanos, como es los hospitales y el agua potable. Y con el agua potable pasa esto, ¿no? Que pareciera que hay una especie como de sordera o de no reconocimiento de ciertas cosas. Cuando dicen, el problema es que pues no hay presión, entonces pongan su cisterna y dices, pero si no está puesta de origen en la casa, puede ser muy complicado romper esa piedra para poder generar el espacio donde va la cisterna. Eso tiene un costo, después de tener una bomba, y eso quién lo paga, el ciudadano. Pero si el ciudadano no tiene no tiene acceso al agua, que es un derecho universal, entonces, ¿qué está pasando? ¿Cómo lo resolvemos si se requiere un presupuesto, si además se requiere una voluntad? Porque pues me lo mencionan los funcionarios, que es porque la gente no paga. Bueno, ¿qué campañas se han hecho para regularizar esto? Un problema muy, muy, muy complejo, pero que hay que entrarle. Sí, y no solo eso, o sea, ya somos más de 2 millones de personas en todo el estado, y la ciudad cada vez es más grande, y la capacidad de nuestra red de agua potable pues no se ha movido mucho. Entonces necesariamente va a haber un problema si no le invertimos en mejorar todo el sistema o toda la red, ¿no? Tendrán que haber sistemas autónomos en ciudades dentro de la ciudad, ¿no? O sea, yo creo, sí. O sea, habría que ver con los especialistas, pero es evidente que ese tema se tiene que agarrar por el toro por los cuernos y va a requerir también inversión. Otra vez un problema estructural, ¿no? Ya no hablemos incluso de gente que pues estaba acostumbrada, porque así era a lo mejor la práctica antigua, de tener su pozo, ¿no? Y ahora el pozo ya no se puede porque la ley federal prohíbe tal. Entonces se convierte de nuevo en un problema bastante complejo por donde se lo vea, y pues la solución no está a la vuelta de la esquina. No está a la vuelta, y no vemos seriedad por parte de las autoridades correspondientes, en el sentido que pues las señales que mandan es que pues es un problema porque falló esto, pero en el fondo lo que hay es un problema estructural de capacidad de abastecimiento a la ciudad, y no digamos que un porcentaje muy alto se tira, ¿no? Se fuga.
Pues si me preguntan, yo también pongo ahí tachita. Pero bueno, el siguiente tema, ese tema también nos llega a todos. Porque sea que lo hagamos en un vehículo particular o en el transporte urbano, es un verdadero problema los embotellamientos. Sí, es un tema evidentemente. ¿Qué es lo que ha pasado? Ya en septiembre del 25, un 70%, perdón, lo ve como un problema, 7 de cada 10, 64 para diciembre del 25 y ahora para marzo 61%. Es decir, los embotellamientos también se colocan en una posición de los más sentidos, ¿no? O sea, la intensidad de este problema es alto, todos lo vivimos todos los días. Los embotellamientos tienen que ver con tiempos perdidos en el tráfico, tiempos de traslado, que si lo ponemos en dinero como lo pusimos la semana pasada, también cuesta en términos de lo que dejas y lo que dejas también de disfrutar de tu familia por estar en el tráfico. Medíamos en reportes anteriores que en promedio casi 2 horas se pierde uno en el tráfico todos los días, y claro, es un promedio. Los que tienen auto probablemente menos, pero los que van en transporte público es un problema, que en este caso no presenta una tendencia ascendente, sino que es un nivel alto que se ha mantenido allá sobre los 60%, ¿no? Claro, y pues esto es importante porque también allí hay una parte que tiene que ver ciertamente con cómo se planea y se distribuye la ciudad, que ese es un ámbito municipal, pero también tiene que ver mucho con la vialidad, ¿no? Y ahí la Secretaría de Seguridad Pública, pues ya me dirá usted tiene la mejor opinión, si siente usted que la vialidad se está cuidando como se cuidaba antes o como se debería cuidar, o si hay pues ya de pronto una anarquía en las calles y cada quien hace lo que quiere, como puede, donde quiere, y eso pues también genera, de nuevo, más embotellamientos. Y decíamos que esto nos perjudica, sea que vayamos en nuestro transporte particular o en el transporte público, pero también el transporte público es otra de las cosas que la gente menciona en la encuesta, el transporte público deficiente. Efectivamente, bueno, el transporte público, el fenómeno también tiene algunas de peculiaridades. Primero, podemos mencionar que de junio del 24 a diciembre del 24, incluso a marzo del año pasado, se notó una disminución considerable en el tema de verlo como un problema. Obviamente está asociado a la entrada en vigor del famoso vaivén, ¿no? Que implicó nuevas rutas, mejores unidades, aire acondicionado, una serie de beneficios que implicó esa reforma, digamos, o esa intervención por parte del gobierno en el tema del vaivén. Y a partir de junio del 25, el problema, digamos que empieza a aumentar, o sea, la percepción de que es un problema grave empieza a aumentar, llegando a 42% en septiembre. Ahora se ajusta, en diciembre baja un poquito al 32% y vuelve a subir ahora en marzo al 37%. O sea, está en niveles cercanos a los 40. Fue una ola, digamos, la primera ola que fue la entrada en vigor del vaivén, que mejoró la percepción en cuanto a que mejoró el transporte público. Luego algo pasó. Tiene que ver con el ajuste que hubo en cambio del gobierno, entraron nuevas unidades ya no tan modernas, una serie de ajustes. Bueno, más que regresaron, exactamente. Pero también echarle toda la culpa a eso, también yo creo que no sería justo decir que el gobierno tiene toda esa culpa por... ¿Qué es lo que pasó? Pues la gente se acostumbró a algo bueno y su evaluación tiene que ver con eso. O sea, el sistema empieza a operar, mejora, pero también empieza a tener sus propios problemas. Era muy común escuchar o ver que chocaban los vaivén, ¿no? De una u otra manera, veías que cada semana había un problema. Algunas personas empezaron a decir que eran muy grandes los camiones. En fin, una serie de ajustes. Creo que el sistema de monitoreo también falló, o sea, para saber en cuánto tiempo llegaba, y empezó a tener sus problemas, y eso le empieza a pesar a la gente, y ya con un estándar mucho más alto de evaluación, pues empieza a castigar un poco la evaluación, ¿no? Yo creo que por allá va. Hay una evidente disminución en la calidad del servicio en los últimos años con el nuevo gobierno otra vez, ¿sí? Y creo que también las personas
son más críticas a un sistema porque te acostumbras a lo bueno y evalúas en ese sentido, ¿no? Yo creo que por allá va. Es un problema que disminuyó y que en los últimos tiempos vuelve a crecer, aunque ya se ha estabilizado, pero en niveles más altos de los que estaban hace 2 años. Pues yo diría que era algo que se necesitaba. Creo que la gente siempre merece un transporte digno. No solo digamos del aire acondicionado, que qué bendiciones, sobre todo con los calores que han hecho en estos días y siempre, pero también el hecho de que personas con discapacidad puedan tener acceso al transporte público que antes no tenían y que en las unidades que regresaron tampoco existe esa posibilidad. La posibilidad de hacer intermodal, porque si uno iba en bicicleta podía colgar su bicicleta en el vaivén. En fin, muchas cosas que digamos no solamente son muy buenas, sino que qué bueno que se consideren ya algo por lo cual hay que luchar por mantenerlo y no perderlo. Y yo sé que es complicado financieramente y que la Agencia del Transporte de Yucatán pues no la tiene fácil, pero pues esa es la chamba, ¿no? Cuando entramos a un gobierno, los que hemos estado en él, pues tratamos de hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos. A veces lo que tenemos no es suficiente, pero hay que encontrar la manera de que por lo menos se encuentre la mejor solución, que aunque no sea la más conveniente, pues ayude, ¿no? Así que el transporte público ahí va un poquito empeorando en la percepción, por lo menos en esta encuesta nacional de seguridad urbana. Y pues tan de seguridad urbana que el tema es la delincuencia. La delincuencia también comienza a ser un foco rojo. Sí, también tiene, si analizamos los 2 últimos años, tiene un comportamiento peculiar también. Mira, en marzo del 2024, el nivel de percepción de inseguridad en Mérida era del 18%. O sea, solo 2 de cada 10 decía que Mérida era insegura. Significa que el 8 de cada 10 decía que es segura. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasó? Hubo un incremento en esa percepción de inseguridad. Hasta el año pasado, marzo del 25, la cifra llegó al 46%. Casi la mitad empezó a percibir la ciudad como insegura. ¿Y qué ha pasado en el último año? De marzo del 25 a la fecha, marzo del 26, hay un ligero descenso y ha llegado a 34%. Es decir, se ha estabilizado, pero la estabilización se dio a un nivel del 34. Es decir, del año pasado que teníamos 18, o sea, vamos a decir 20, ha pasado a 34. Se ha estabilizado, hubo una crisis de percepción de inseguridad, algo pasó, también asociado al cambio de gobierno, creo yo, y algunas cuestiones de noticias nacionales y algunos problemas de robos y se ha controlado el tema, pero los niveles se quedaron relativamente altos, 34%. Seguimos siendo una de las ciudades donde se percibe mayor seguridad. 34% es una cifra baja si nos comparamos con otras ciudades del país, pero ya no es lo mismo 2 de cada 10 a 3 de cada 10. Entonces es un tema que también ya nos empieza a pegar. Y sobre todo también cuando se empiezan a sumar factores, ¿no? Porque hablábamos del embotellamiento, por ejemplo, y una de las cosas que están pasando últimamente en la ciudad es que el tejido social se comienza un poco a romper, porque cuando viene el embotellamiento viene el problema entre conductores y se empiezan a decir cosas o empiezan a cerrarse el paso o se bajan los conductores y dirimen sus diferencias, dirían antiguamente, con los puños o de maneras poco civilizadas. Y pues bueno, así como las coladeras pueden ser una causa o una consecuencia también, el drenaje, el agua potable, en fin, el desgaste de Mérida no tiene dueño. Sí, efectivamente. ¿Por qué titulamos el reporte así? Porque al final de cuentas el ciudadano pues le cuesta trabajo distinguir si ese problema es del ámbito municipal o del ámbito estatal, ¿no? Lo que ve es una acumulación de problemas, unos que siempre los tenemos allá, que persisten, que los pueden controlar o disminuir su incidencia, pero siguen altos, están allá y no se acaban de resolver estructuralmente. Y aparecen nuevos que les hemos llamado problemas estructurales, el agua, los hospitales, que son mucho más complicados y que también tienen un costo político, pero tampoco el ciudadano puede distinguir si es responsabilidad del municipio, del estado o del gobierno federal. Entonces, por eso decimos, lo que estamos viendo es que hay una tensión cada vez mayor en cada uno de estos temas que hemos hablado. Algunos están creciendo alarmantemente, de manera alarmante, ¿sí? A niveles altos, sobre todo los estructurales.
esos temas que corresponden al gobierno estatal o federal y que no están siendo atendidos de manera adecuada, al menos no se está percibiendo o no se está escuchando que se estén atendiendo, ¿no? También hay que decirlo, porque es un hecho, el gobierno estatal está interviniendo en asuntos que tienen que ver con el municipio. Vemos al gobierno estatal inaugurando parques, interviniendo en parques. Sí es importante y tal vez una mejor coordinación con el ayuntamiento hubiese sido benéfico, pero está olvidando lo que realmente le corresponde. Está dejando, por ejemplo, del agua potable, no ves la intensidad de intervención, sino que está administrando lo que ya hay y no ves una política que agarre el toro por los cuernos, insisto, y que empiece a modificar algunas cuestiones estructurales. Entonces, por un lado, nos estamos tensionando, hoy ya se bajan los conductores a pelearse, ¿no? Eso es producto de la tensión que tenemos, es una tensión cada vez mayor en la ciudad porque estamos siendo una ciudad cada vez más compleja, y por el otro lado, el ciudadano pues no puede distinguir de quién es el responsable, quién es el culpable, vamos a decirlo así, y cuando toca repartir culpas, pues van a repartir parejo, ¿no? Entonces ese es uno de los problemas y por eso le llamamos de esta manera el artículo. Pues ahí está, ahí quedó. Hay que informarnos todos, yo primero, Álvaro después, todos los demás. Hay que informarnos todos los días porque hay que poderle poner nombre y apellido a quien hay que pedirle las cosas para que las cosas se solucionen. Así que este fue el tema de la semana. El desgaste de la ciudad no tiene dueño, pongámosle dueño, pedamos las cosas que necesitamos, hagamos de Mérida una mejor ciudad siempre. Este fue el Dato Semanal con Álvaro Quiñones y Luis Andrade. Saludos.